Muy buenas tardes. Daremos inicio a nuestra sesión mensual de ética y bioética aquí en el Hospital de Médica Sur. La sesión del día de hoy se ha denominado Autonomía, Ética y Bioética, y como es nuestro programa, eh, está integrado por una conferencia magistral y una mesa redonda, la cual daré a conocer. La conferencia magistral estará a cargo del doctor Jorge Linares Salgado, doctor en filosofía por nuestra máxima casa de estudios, y la mesa redonda participará la doctora Hilda Gutiérrez Velázquez, paliativista, algóloga del Centro Oncológico de nuestra Casa Médica Sur. La maestra Ivette Salomé Galindo Robles es vocal del Comité Hospitalario de Bioética y también gerente jurídico de Médica Sur. La enfermera Ana Berta Chávez es secretaria de nuestro Comité Hospitalario de Bioética, pero también gerente de calidad clínica del Hospital de Médica Sur. Paré con la presentación de Jorge Linares Salgado, que desde luego destaco la licenciatura, la maestría y su doctorado en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de licenciatura en filosofía por la misma Facultad de Filosofía y Letras, tutor de posgrado en ciencias médicas, filosofía de la ciencia y filosofía, profesor del máster universitario en filosofía, ciencia y valores de la Universidad del País Vasco en San Sebastián, España. Fungió como coordinador del posgrado en filosofía de la ciencia y director de la Facultad de Filosofía y Letras. Es también y participó como consejero de la Comisión Nacional de Bioética, y que justamente recuerdo su participación cuando yo estuviera como comisionado nacional de bioética. Y bueno, no puede uno dejar de resaltar la distinción que se le ha conferido de nuestra máxima casa de estudios dentro de su cuadro de elenco en los jóvenes académicos. Premio Nacional de Filosofía, Premio Nacional de la Academia Mexicana de Ciencias, y desde luego no dejo de reconocer la entusiasta participación que siempre ha tenido para apoyar y llevar a cabo actividades que promuevan y arraiguen a la bioética en nuestro país, y desde luego participando en todos los foros que a México le ha caracterizado como ser líder de la bioética en el continente americano. Entonces yo quisiera pedirle al doctor Jorge Linares que nos acompañe en el presidium, no sin antes decir de pues publicaciones que ha tenido y que para mí han sido un orgullo, como es el libro de diálogos de bioética, Nuevos Saberes y Valores de la Vida, que publicó junto con la maestra Juliana González Valenzuela, una autoridad en la materia y que desde luego ha inspirado mucho a las actividades del comité de la Comisión Nacional de Bioética. También en el aniversario, 25 aniversario de la Comisión Nacional de Bioética, el doctor Jorge Linares participó con una ponencia muy importante sobre el consentimiento informado como regla básica de la bioética. Está en ese libro al que me estoy haciendo referencia, pero yo creo que dentro de las cosas que nos señala Jorge Linares es que el consentimiento informado, la autonomía, se han convertido en la regla de oro de la bioética médica y de la investigación clínica biomédica o inclusive genética. En suma,
él destaca que se ha vuelto la norma ética esencial de todo tipo de intervención tecnológica, médica en sujetos humanos. La razón de ella señala que estriba en que constituye la forma más directa e inmediata de proteger los derechos de autodeterminación de los pacientes y sujetos de experimentación, así como de equilibrar la relación entre ellos y sus médicos. Pero no quisiera pues dejarle ya la palabra para que justamente aborde Jorge esta conferencia que mucho nos anima el día de hoy. Jorge, si eres tan amable. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Ruiz de Chávez. Muchas gracias por la invitación a esta sesión. En efecto, vamos a hablar sobre la autonomía de una perspectiva bioética. ¿Qué dice? Ahí está. Bueno, solemos hablar de los principios básicos de la bioética, en este caso de la bioética biomédica o aplicada a las intervenciones médicas. Esto está planteado desde el libro ya clásico de Beauchamp y Childress, que ha tenido ya varias ediciones, y a partir de entonces pues, han sido casi 5 décadas de discusión sobre la manera de abordar los principios y de aplicarlos. En el centro de los principios están las virtudes de la relación médica, que hablaremos brevemente, más bien al final, que son fundamentales para establecer una buena comunicación, una buena relación equilibrada entre el personal médico y las y los pacientes, ¿no? De estos 4 principios solo vamos a hablar del principio de autonomía, pero están desde luego vinculados los 4 y están relacionados con el principio de beneficencia y no maleficencia, el imperativo básico hipocrático de mejor, primero que nada, antes que otra cosa, no dañar más a las personas, aún sobre todo en condiciones ya muy vulnerables, y el principio de justicia distributiva, que siempre yo lo pongo al centro como uno de los aspectos más importantes y problemáticos, no solo de la atención médica, sino de los sistemas de salud hoy en día, ¿no? Lo hemos visto con la situación de la pandemia, como tenemos enormes problemas de desigualdad social y de acceso a la atención médica de calidad. Bueno, ¿qué es la autonomía personal? Pues fundamentalmente debe entenderse como la capacidad que tenemos para decidir por nosotros mismos. Es una capacidad neurocognitiva que pensamos que es una característica de nuestra especie. El ser agentes de nuestra propia vida, o sea, poder planear, proyectar, decidir, el derecho a elegir, la libre voluntad, el poder ser dueño de uno mismo, el poder tener control de nuestra propia vida hasta donde sea posible, y sobre todo la habilidad de autocontenerse y autogobernarse, ¿no? Todo esto implica el concepto de autonomía, que es en términos, digamos, etimológicos, el darse a uno mismo una norma de vida. Y fundamentalmente se expresan 2 conceptos, la libertad y la autodeterminación, que han sido pues, reconocidos como principios políticos, jurídicos en prácticamente todas las naciones, y hoy en día pues se asume que esto es un principio básico en todas las naciones que se pretendan civilizadas. Y de ahí se deriva en bioética el principio del respeto a la autonomía personal, como lo plantean Beauchamp y Childress. La idea es que todas las intervenciones médicas que se puedan hacer, incluso también la experimentación o tratamientos experimentales, tienen que partir de este principio de conceder o respetar siempre la autonomía de las personas, de los pacientes, en todos los procesos que se realicen, ¿no? Esto va a ofrecer muchas dificultades porque hay condiciones en las que la autonomía se va a ver disminuida, o que en las prácticas tradicionales, en los sistemas médicos, pues siguen manteniendo una preponderancia se le llama un paternalismo médico, que va disminuyendo la autonomía de las personas, o por un sentido práctico y de digamos, a veces de
de urgencia, no se toman en cuenta las opiniones o las decisiones de las propias pacientes, ¿no? La tesis es que mientras más se fortalezca el respeto a la autonomía personal, es la manera más directa en que podemos preservar la dignidad humana, la dignidad de cualquier persona. Y esto es también un principio, digamos, sensible, que es decir, que las personas sentimos o no cuando nuestra dignidad ha sido afectada. Y una forma muy clara en que nuestra dignidad puede ser afectada es cuando alguien no respeta nuestra autonomía de decisión, ¿no? Nuestra autonomía de poder decidir por nosotros mismos. Ese es uno de los primeros efectos más importantes y todo el mundo lo hemos sentido en algún momento de la vida cuando alguien no está respetando nuestra autonomía, sea en la familia, o sea, una autoridad social o política, o en el centro de trabajo, o incluso en el quirófano. Podemos sentir de inmediato la invasión o la afectación sensiblemente, nos duele incluso, es algo que duele mentalmente y llega hasta físicamente cuando alguien pasa por encima de nuestra autonomía. Por eso es tan importante ello, porque no es solamente un concepto abstracto, es algo que tenemos que tener en cuenta siempre como algo vivido, como algo, como un componente fundamental de lo que entendemos por la dignidad de una persona. Acá Guachami Childress nos plantean esta tesis, no lo voy a leer todo, lo pueden ir siguiendo un poquito, que lo importante no es tanto ser autónomo, sino como el respeto a la autonomía. No es lo mismo, digamos, asumir ese respeto que no asumirlo. Y ese respeto, dicen ellos, debe ser activo, no solamente no, o sea, no solo evitar, digamos, entorpecer o obstaculizar la autonomía de decisión de una persona, sino darle todas las condiciones necesarias para que su elección sea lo más autónoma posible, ¿no? Esto ofrece, como les digo, de entrada ya una serie de dificultades prácticas, tanto pues en cualquier contexto, en el caso de un hospital todavía más, cuando una persona está vulnerable por estar con un padecimiento, con dolores, con una condición de incertidumbre, de zozobra, etcétera. Pero en cualquier ámbito, el principio sería, así como en otros ámbitos laborales o incluso en la academia o en la familia, ¿no? Todas las personas tendríamos que tratar de mejorar las condiciones y garantizar las condiciones para que cada uno de nosotros tuviera el máximo de autonomía posible, lo cual implica también responsabilidad sobre las decisiones que vamos tomando, ¿no? Entonces, lo contrario de esto es, pues, por supuesto, contravenir, disminuir, afectar, negar o rechazar la autonomía de las personas. Esto ya es una afectación directa a derechos básicos que políticamente podemos reclamar, ¿no? Cuando se nos ha negado un derecho o se nos ha conculcado una libertad. Bueno, la concepción clásica de la autonomía en la modernidad, hay un texto muy importante que es el de John Stuart Mill, este filósofo británico del siglo XIX, que escribe un ensayo fabuloso que se llama Sobre la libertad. Sigue siendo un texto de referencia en todo el mundo, no solamente en el mundo occidental, y ahí se plantea, bueno, una tensión muy fuerte entre la libertad individual y la presión social que siempre tenemos literalmente encima de nuestras cabezas, ¿no? Desde Mill ahí argumenta que hay una tendencia, vamos a decirlo así, natural en la mayoría social a ser tiránica, a imponerse sobre todas las personas y sobre todo aquellas que son más disidentes, disímbolas, digamos, que no se apegan o no se ajustan a los patrones sociales, ¿no? De comportamiento o incluso de la mera apariencia, pues son nuestras personas que más van a recibir coacción y intolerancia y sanción de la sociedad. Y esto a veces, así funcionan las moralidades, son coacciones que no son explícitas, a veces son muy sutiles, no están escritas, digamos, las normas morales no tienen esa rigidez de las normas jurídicas, por lo cual uno se pueda defender, porque una norma jurídica está escrita y está mal, uno puede apelar y decir que eso es injusto, pero las normas morales son mucho más sutiles y se imponen de formas más directas y hacen que las personas pues, se sujeten a la presión de la norma social. Entonces, esta tensión que existe en todas las sociedades puede afectar, por supuesto, la autonomía de las personas. Y en la atención médica, pues también se cuelan todos estos valores sociales, esta presión de la sociedad,
que trata de ejercer una coacción que Mill va a considerar indebida. Esta es la famosa cita que se suele poner de uno de los pasajes de Sobre la Libertad, y aquí rescato las ideas más importantes que plantea Mill. Dice, no hay ninguna razón objetiva de peso para coaccionar a alguien en contra de su libertad, incluso cuando uno piensa que una persona se está haciendo daño a sí misma. Si es una persona adulta, madura y está en competencia mental, tiene derecho a decidir por sí misma. Nosotros podemos estar en desacuerdo o no, el resto de la sociedad, de la familia, los parientes, los amigos, etcétera. Pero dice, todo esto es motivo para dialogar, para tratar de convencer a otra persona de que está cometiendo un error o que debería seguir los consejos de los médicos, de la sociedad, de la familia, etcétera. Pero si está razonando y tiene competencia y es una persona adulta, que aquí hay un problema, puede ser un menor de edad legalmente, pero puede tener toda la competencia mental para decidir por sí mismo una persona así. Entonces, dice Mill, es injusto imponer una coacción y menos una presión, un ejercer violencia física para obligar a una persona a someterse al dictado de la sociedad o del Estado o de la ley incluso, ¿no? Todas estas son buenas razones para discutir con él, para convencerle, suplicarle incluso, pero no para obligarle y nunca causar daño, nunca ejercer violencia física para una persona. La única coacción justificable es cuando la acción, la decisión de una persona afecta, daña directamente a otras o el derecho de otras, o cuando hay la clara intención de afectar o de dañar o de impedir el derecho de otras personas. Entonces sí, hay que intervenir. Y de hecho muchas veces la sociedad, el Estado no interviene con personas muy poderosas que se exceden y que son intransigentes y que afectan los derechos de otras personas. De aquí podemos derivar un principio de tolerancia, pero también de no tolerancia a la intolerancia, digamos, ¿no? Entonces, termina diciendo Mill en este famoso pasaje que para lo que no le atañe más que a él, que esto es muy interesante, ¿qué es lo que realmente nos atañe solo a nosotros mismos, nosotros y nosotras? Dice, ahí tenemos independencia absoluta. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo que más, en qué estamos en capacidad de decidir por nosotros mismos? Todo aquello que tenga que ver con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, ¿no? Sí, aquella decisión que implica una consecuencia sobre mi cuerpo y sobre mi mente, sobre mi espíritu, sobre mi integridad, mi dignidad, dice, sobre esa decisión los individuos son soberanos. Este es el concepto más extremo, más radical, pero más argumentado de la libertad individual, que a mí me parece incontrovertible en muchos sentidos. Pero lo que dice Mill es que justamente las sociedades tienden a intentar coaccionar a las personas, a obligarlas a meterse a un patrón, a un canon, digamos, de comportamientos, de conductas, de opiniones, de valores, cuando en realidad hay una diversidad social y en todas las comunidades, en todas las familias, siempre hay personas que disienten, ¿no? Que no se ajustan a las normas y que tienen todo el derecho de ello. Bueno, pero aquí empiezan los problemas. Aumenta la autonomía, sobre todo, bueno, lo primero será la autonomía corporal, si podemos tener un cuerpo que nos responde. Eso es algo muy sencillo, que responde a mi voluntad. Hoy en la mañana, yo me levanté y por mi propia voluntad vine aquí. Nadie me obligó ni me trajo a fuerzas, ¿no? Pero implicaba que yo podía mover mi cuerpo. Bueno, la afectación a la autonomía es cuando una persona no puede mover su cuerpo, cuando tiene una disfunción, una discapacidad, decimos en términos generales, ¿no? Es que puede ser física, puede ser mental. Entonces, bueno, la autonomía va creciendo en la medida en que yo tengo conciencia, en que tengo la capacidad cognitiva de tomar decisiones, de planear, de anticipar, de imaginarme el futuro y de ser responsable de lo que decido, es decir, la autonomía decisional. Alguien tiene autonomía cuando decide por sí mismo, pero es capaz de hacerse responsable de las decisiones que toma. Ojo, ¿no? Porque personas muy jóvenes, sobre todo los adolescentes, creen que tienen el poder de tomar decisiones, pero no se hacen responsables de las decisiones que toman. Eso todo lo hemos sufrido, ¿no? Entonces, digo, en carne propia cuando éramos adolescentes y después con los hijos. Entonces, ahí el problema es que no hay una persona todavía suficientemente madura, digamos, como para hacerse cargo de sus decisiones y por eso necesita ayudas, cuidados, pero por supuesto que tiene la capacidad de tomar decisiones y tiene una autonomía corporal y mental absoluta. Hay personas que a los 10 años ya tienen desarrollada esa capacidad, hay personas que se tardan más.
¿Qué puede afectar el desarrollo de autonomía? Pues decisional, pues que haya, por ejemplo, unas personas que están sometidas al cuidado o a la decisión de otros, de sus familias, de un cuidador o incluso de las parejas. Hay personas que van entregando, literalmente van cediendo su autonomía a otros, entonces pierden agencia. La agencia es eso, ser capaz de actuar por mí mismo para aquello que me interesa y compete en mi propia vida. Y por supuesto, la agencia también es social. Yo tengo que ir tomando responsabilidades y eso es parte de la autonomía, ¿no? Las responsabilidades que asumo para el cuidado de otros, por ejemplo. Y finalmente la autonomía tiene ya un carácter legal, político en casi todas las naciones civilizadas. Hay derechos fundamentales que no se deben violar, que esto puede llegar a litigios, en efecto, jurídicos cuando uno considera que ha sido violada la autonomía legal que nos concede en este país la Constitución política, ¿no? Derechos de autodeterminación. Y como ha determinado la Suprema Corte de Justicia en los últimos años, el famoso derecho al libre desarrollo de la personalidad, que cada quien tiene el derecho constitucional, pero no es que el Estado nos tenga que dar permiso, sino que el Estado lo reconoce como un derecho básico, el derecho a construir nuestra propia vida a partir de nuestras ideas y valores, creencias, etcétera, en relación con los demás, sin afectar el derecho de otros. Entonces la autonomía va cediendo o va menguando, por supuesto, cuando hay incapacidad o cuando hay discapacidad, que pueden ser corporal, puede ser decisional, agencial, por supuesto mental, ahí la cosa se complica más, cuando una persona no puede tener clara conciencia o está en un estado perturbado o no tiene la capacidad cognitiva de entender lo que está pasando. Eso nos puede pasar temporalmente, puede ser algo permanente e irreversible. Finalmente, cuando alguien es declarado legalmente incapaz, esto es, en México es difícil, es el juicio de interdicción, cuando se declara que una persona no tiene capacidad de gobernarse a sí misma y por tanto requiere un tutor, una tutora legal para que tome decisiones por ella. Esto en cuestiones médicas, yo he sabido casos, es muy complicado, pero se tendría que hacer con más facilidad para proteger a quienes no pueden tomar decisiones por sí mismo, por sí mismas, y que otra persona asuma esa agencia. Entonces la autonomía aumenta, lo contrario de la autonomía es la heteronomía, que es que otros decidan por mí. Cuando soy niño y pequeño, pues es lógico que otros decidan por mí. Lo malo es que muchas veces deciden muy mal por mí y después tengo que reparar todas las malas decisiones que tomaron mis padres, ¿no? Esto es así, pero y también la sociedad. La heteronomía, les digo, a veces queremos entregarle a otros el derecho de decidir y cedemos. A veces conviene, a veces no. Estos no son conceptos absolutos. Hay un juego entre autonomía y heteronomía, quiero decir, ¿no? Pero vamos, desde el punto de vista ético, lo importante es que la autonomía vaya creciendo y fortaleciéndose a medida que una persona va madurando y va ganando experiencia, ¿no? Porque eso implicará casi con seguridad que hay más agencia, más y mayor responsabilidad, mejor comprensión y conciencia de las cosas, de los fenómenos y de la situación que se vive, mayor capacidad de colaboración. La autonomía sí favorece que las personas sean más cooperativas y colaborativas, mejor comunicación, porque uno no puede comunicarse bien si no sabe lo que uno quiere o no puede expresar claramente lo que uno desea y por qué desea lo que desea y por qué planea lo que planea, ¿no? Y esto puede mejorar la vinculación, desde luego, con las familias, que para nosotros en México es muy importante, y, y además, hay algunos estudios y tal, pero es una cuestión muy discutida, si esto favorece la capacidad de las personas para entender y su propia enfermedad, en muchos casos, y mejorar los tratamientos o mejorar la capacidad de seguir las indicaciones incluso de lo que se llama la adherencia a los tratamientos. Y en el caso de enfermedades terminales o en estado terminal, también es muy importante que la persona gane autonomía para poder tomar las decisiones que tiene que tomar justo en el momento final de su vida, ¿no? Que van desde decisiones económicas, legales, familiares, por supuesto, afectivas, hasta todas las que quieran, religiosas, las que ustedes quieran, porque eso es parte de la experiencia de la autonomía. Y la heteronomía va a ir creciendo pues, y ya va afectando en general esto. No quiere decir que sea una causalidad rígida, ¿no? Pero sí se puede ver que la tendencia a tener menos autonomía o entregar la decisión a otros me hace depender de la familia, me convierto en una colaboración más pasiva o en menor colaboración, porque además no voy a entender muy bien de qué se está tratando.
Hay personas que eso es una decisión curiosamente autónoma, que digan, yo no quiero saber nada de mis padecimientos, de mi tratamiento, yo me entrego totalmente a lo que digan los médicos y obedezco. Es una decisión autónoma, digamos, pero paradójicamente es como entregarle la autonomía a otros y afecta la manera en que la persona va pues a relacionarse con su propio cuerpo y su padecimiento, ¿no? Todos los padecimientos tienen complejidades enormes y yo creo que sí es mejor que las personas entiendan muy bien de qué se trata lo que están padeciendo y comprendan su enfermedad para poder actuar. Porque obviamente, pues, el personal médico no va a estar todo el tiempo con ellos o ellas junto para cuidarlos, ¿no? Entonces, a veces se dice también en medicina que los pacientes son infantilizados, ¿no? Que cuando los médicos son muy paternalistas o las médicas, entonces los pacientes a veces se infantilizan y dicen, comportan como niños esperando que les digan qué hacer, qué no. Esto de que no me dan permiso, a mí me da mucha risa, la verdad, cuando dicen, es que mi médico no me da permiso, pero pues que tú no tienes agencia, tú no eres una persona, ¿cómo que no te da permiso? Y no tiene que dar permiso de una cosa o de otra, tú tienes capacidad para decidir qué haces en tu vida, ¿no? O sea, y lo otro que decía el doctor House, todos los pacientes mienten y todos los, ¿no? Dicen que se portan muy bien, que quién sabe por qué les pasó esto, que nos explican por qué se enfermaron de tal o cual, cuando obviamente pues es claro que muchas veces somos irresponsables y descuidados con nosotros mismos. Bueno, y también para tanto la enfermedad en general como para una enfermedad terminal, la merma de la autonomía y la autonomía hace, yo creo, en general más difícil el asunto. Conste que hay variaciones y hay de personas a personas, ¿no? Pero vamos, esa es la tendencia que implicaría. Una de las primeras conclusiones es que el potenciar la autonomía de los pacientes, en concreto en los tratamientos médicos, en las situaciones hospitalarias, yo creo que puede favorecer en general el buen resultado de los tratamientos, ¿no? Incluso con un mal diagnóstico o un mal pronóstico, ¿no? Es en general mejor que las personas entiendan bien su padecimiento, se hagan cargo, sean agentes de su propia vida, tomen decisiones adecuadas conforme a sus criterios y valores, que a veces nadie puede entender, ni los médicos, a veces ni siquiera la familia, a veces ni siquiera la pareja, a veces ni siquiera los hijos, ¿no? Bueno, la incapacidad en general pues, restringe la autonomía y es cuando vienen las dificultades, porque obviamente hay condiciones en las que la autonomía no se puede desarrollar o se ve afectada de manera pues, decisiva, pues complicada, ¿no? Lo primero sería la incapacidad para expresar o comunicar. Por ejemplo, hay una persona que puede tener afasia por distintas razones, ¿no? Ahí ya tienes un problema grave, no puede expresarse. O lo que pasa, no sé si a alguien le ha pasado acá, que alguien hable otra lengua, que su lengua materna sea otra, puede ser, no sé, el inglés, el alemán. Yo conocí una persona que hablaba alemán y le costaba mucho trabajo expresarse en el hospital porque pues, no la entendían, ¿no? Hasta que alguien llegó y empezó a traducir. O alguien que hable una lengua indígena, que en nuestro país, desde luego que hay todavía muchas personas que hablan otras lenguas y esto ya, vean cómo se impone la presión de la mayoría, ¿no? La mayoría debe hablar español, asumimos que todo el mundo habla español, que todo el mundo se puede expresar en esa lengua, y esto es un primer problema. Si se enfrentan a un paciente o una paciente que no tienen como lengua materna el español o no habla bien, ahí va a tener problemas para expresarse, para comunicar sus intenciones, sus deseos, sus sensaciones, etcétera, y eso va a afectar el tratamiento. Bueno, pero ese sería el primer nivel. El segundo nivel es cuando uno no puede comprender la situación y las consecuencias, cuando hay una afectación, digamos, no precisamente cognitiva, sino de evaluación de la situación. Esto puede ser temporal, por un estado momentáneo, bueno, cuando alguien está intoxicado por una sustancia psicotrópica, ¿no? Pues en ese momento no entiende lo que está pasando o entiende otra cosa, ¿no? Y alguien más debe estar al cuidado porque puede ponerse en peligro. Cuando también puede haber incapacidad para entender la información, ojo, aquí hay un desbalance muy importante, porque la relación médico-paciente es de las relaciones más desiguales que puede haber en las relaciones humanas, por una diferencia de conocimiento y de poder, ¿no? Que ese es el asunto, que es, hay alguien que sabe y alguien que no sabe, pero resulta que el que no sabe es el que está padeciendo y el que sí sabe no está padeciendo. Cuando los médicos ven pacientes, ¿cómo se llama? Esta idea muy típica de que los médicos son los peores pacientes, sí es cierto, porque tienen a veces problemas para entender, ¿no? Si no es su especialidad o resistencias
o dudas sobre los tratamientos, incluso de colegas a los que conocen y respetan, ¿no? Puede haber una discrepancia en cuanto al diagnóstico o pronóstico del tratamiento, y en el caso de una persona que no es médica, que es una persona lega, pues puede no entender nada, absolutamente nada, ni querer, puede no saber nada, pero hoy en día gracias a las tecnologías de información en la comunicación, se da una situación curiosa e inversa. Los pacientes saben demasiado, pero mal, de todos los padecimientos y de sus padecimientos. Hay mucha información disponible y incluso pueden tener acceso a conocimientos más precisos, entenderlos, a procesarlos, aunque no hayan estudiado medicina o aunque no sea su especialidad, etcétera, etcétera. Entonces, esa desigualdad total entre poder y saber tiende a complicarse cuando se mantiene esa disparidad absoluta y el paciente asume que no sabe nada y no quiere saber nada. Yo creo que es la peor situación para la autonomía. Cuando hay cierto equilibrio y los pacientes sí saben o quieren saber y quieren que se les explique y quieren entender, entonces la obligación de los médicos es explicar y dar a entender, ¿no? Como sea, en las palabras que sea, obviamente no con términos técnicos, obviamente la persona que está padeciendo puede no tener nunca el mismo nivel, ni incluso intelectual, y ese es un reto para todo el personal médico, sobre todo en una situación de un padecimiento crónico o de una estancia hospitalaria que dura días, tiene que haber tiempo para explicar, para dar a entender. ¿Por qué? Pues porque somos animales con capacidad cognitiva, ¿no? Cuando una persona además tiene otro nivel de discapacidad o de incapacidad desde el punto de vista mental, es cuando no puede dar razones, y aquí el asunto no es que no quiera, sino no es capaz de articular, ¿no? Un argumento, entonces simplemente puede estar resistiendo, rechazando algo, pero no lo puede explicar, esto puede ser muy complicado, ¿no? Y aquí hay que atender las señales corporales efectivas de que una persona está rechazando algo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los neonatos? ¿No? Pues no nos pueden explicar, pero obviamente los indicios corporales, los gestos, nos dicen todo, ¿no? Igual pasa con cualquier paciente que no pueda explicar o hablar. Luego, otro nivel más grave pues sería ya más completo, más complejo, la incapacidad de dar razones de riesgo-beneficio. No puede decir por qué quiere o no quiere algo, o por qué empezamos a poder percibir que la persona no está percibiendo bien los riesgos o los beneficios que puede recibir de un tratamiento, por ejemplo, ¿no? Y ahí entran otros factores que tengan que ver con valoraciones o ideas que se empiezan que empiezan a intervenir, digamos, ¿no? Y finalmente la incapacidad para tomar una decisión razonable cuando se puede, digamos, valorar con evidencia que esa persona, quizá temporalmente o permanentemente, no puede tomar una decisión por sí misma, ¿no? Que no tiene la capacidad cognitiva, puede ser resultado de una discapacidad mental anterior, permanente, o del efecto mismo de la enfermedad, o una afectación neurocognitiva que impide que la persona pueda tomar decisiones. Y entonces ahí la autonomía no existe, se anula, literalmente, ¿no? Pero vean cómo hay distintos niveles que se ponen problemáticos. No es tan fácil como decir si alguien está competente, se dice mentalmente o no, o es incapaz o incapaz, ¿no? Porque además la incapacidad, digamos, de autonomía puede ser temporal o reversible, puede ser temporal o intermitente, puede ser persistente pero no reversible, o puede ser permanente e irreversible, que sería la más clara y la más grave, ¿no? Cuando alguien pues no puede hacerse cargo de sí mismo, en sentido estricto, ¿no? Pero vean que puede ser una incapacidad temporal, como cuando les digo alguien está intoxicado, ¿no? Y en ese momento, pues ahora sí que no está en control de su propia vida y es un peligro para sí mismo y para otros y alguien más tiene que hacerse cargo. Y a otros puede ser intermitente, que a veces tiene periodos de capacidad y a veces no. Esto se estudia más, ha pasado con enfermedades mentales, ¿no? En donde la persona no es que está incompetente todo el tiempo, sino que hay momentos de lucidez, digamos. Pasa también con los procesos de enfermedades neurodegenerativas, que en las primeras etapas sobre todo, no es que las personas de repente ya perdieron la conciencia de todo, la memoria de todo, sino que en el proceso pueden haber periodos en donde están plenamente conscientes, capaces, y en otros momentos no. Entonces eso vuelve difícil también la relación, sobre todo, y el tratamiento con una persona que está en ese estado. Como decía Manuel, yo creo que la regla
de oro de la bioética es el consentimiento informado, y es el principio, la regla básica en el que se concreta el principio de autonomía y el respeto a la autonomía. ¿Qué es el consentimiento informado? Pues no es un papel que se firma, ¿no? Sino es el proceso. El papel es lo de menos, la verdad. Es el proceso de que un paciente da una autorización autónoma después de recibir información suficiente y comprensible, comprendida por ella misma, para que entonces el personal médico, la institución médica, el sistema de salud, realice cualquier intervención en su cuerpo, en su mente, o cualquier forma de investigación o de participación en un experimento, ¿no? Así sea una muestra de sangre, ¿no? Que yo, en muchos comités siempre se dicen los consentimientos informados, usted no va a recibir más que una pequeña punción y nada más le vamos a sacar una pequeña muestra de sangre y ya, ¿no? Y no te explican nada de para qué sirve. Todos los experimentos se cree que van a ser en gran beneficio de la humanidad. La verdad es que muy pocos lo son a la larga, y la persona dice, bueno, pues no tengo ningún riesgo de que me tomen sangre y ya, ¿no? Sí, pues resulta que es información valiosísima, es información genética, es información personal, que hoy en día pues está protegida por leyes, mal protegida en términos prácticos, que es tan importante como todos nuestros datos cibernéticos. Y hoy en día eso está informatizado y toda esta información viaja en las redes y puede ser utilizada para muchos fines, ¿no? Eh, Mientras más avanza esto, en el futuro una pequeña muestra de sangre puede dar muchísima información de las personas. Y es una colaboración que no se retribuye, por supuesto no se paga. En algunas investigaciones sí se paga, en México se tiende a no. Y las personas no reciben ningún beneficio en concreto de participar con, así sea una muestra de sangre, en investigaciones que a veces sí dan resultados, ¿no? Bueno, dicen nuestros autores a los que no estoy haciendo referencia en forma básica, que el consentimiento informado tiene estas 3 etapas. En el momento inicial, depende y se valida, digamos, con la certeza de que la persona está capaz, tiene competencia mental, ¿no? Dijimos que por lo menos en ese momento la tiene. Y que hay voluntariedad, que la persona no está coaccionada por nadie, porque puede haber coacción de la familia, de los amigos, puede haber coacción de algún personal, incluso en el sistema hospitalario, eso ha sucedido. Y entonces tenemos que asegurarnos que por lo menos no haya dudas o no evidencias de que esa persona está coaccionada para decidir o no decidir algo, ¿no? Luego viene el proceso informativo, que esto debe ser lo más amplio posible. Sé que no se puede en muchos casos, sé que a veces hay dificultades de comunicación, pero bueno, yo sí he visto médicos y médicas que saben explicar muy bien, que son didácticos, que pueden darse a entender con palabras sencillas, ¿no? Sin terminajos técnicos. Y cualquier persona que tenga una educación mínima, así sea primaria, podría entender cualquier tratamiento, cualquier enfermedad, porque son procesos naturales que tienen una explicación causal, lógica, racional. Entonces, cualquier persona con uso de razón puede entender cualquier padecimiento o situación. Eso es un reto para, ya sea para la medicina, pero cualquiera que tenga uso de razón puede entender, porque, insisto, son causalidades naturales, ¿no? No estamos hablando de procesos mágicos, ni de cosas sobrenaturales, sino justamente de causalidades naturales. Entonces, la exposición del caso, y luego vienen las recomendaciones, tanto que ya el diagnóstico tiene parte de la recomendación y el pronóstico, que ahí es donde mucha gente digamos, se clava, como digamos, como se dice, ¿no? Popularmente, decir, ¿cuál es mi pronóstico, no? ¿Cuánto tiempo me queda? Pues no, o sea, no se puede decir eso a veces, o no tiene mucho sentido a veces decirlo, sino ver, hay posibilidades, hay escenarios, hay modalidades de tratamientos que a veces que habrá que ensayar uno y luego otro y seguir insistiendo. Hay enfermedades más complicadas, en el caso de los trastornos mentales y neurológicos, pues son mucho más complicados que otros, y aún los más aparentemente sencillos, que están muy identificadas las causas, los efectos, puede haber discrepancias y diferencias, ¿no? Bueno, tiene que haber un diálogo con los pacientes. Esto es muy importante, porque somos personas. Entonces ahí empieza el reconocimiento de la autonomía. Los médicos deben reconocer a los y los pacientes como personas racionales con las que pueden dialogar, darse a entender, acordar, comprender mejor. Entonces, cuando funcionan los tratamientos bien, se ha dicho,
no es el 100% de los casos, pero es cuando mejor funciona la comunicación y la comprensión, cuando los pacientes entienden, entonces hay más confianza en las acciones del sistema y del personal médico, ¿no? Porque hay comprensión. Y también hay comprensión en el sentido de cuando salen mal las cosas, porque uno de los problemas graves cuando alguien decide entregar su autonomía a otros es que entonces va a reclamar cuando algo sale mal, ¿no? Pues no se va a hacer responsable de nada, ¿no? Y no, uno es paciente, tiene que entender que hay riesgos y que hay fallos y que puede haber errores y que todo eso cuenta como parte del azar y la contingencia y que entonces una persona debe comprender la situación. Mientras más información tenga más clara, no es la pura información, insisto, es la claridad, la comprensión de los pacientes para entender la situación que en muchos casos es muy complicada y muy incierta en muchos padecimientos, ¿no? Porque cuenta el azar. Y luego vendría, después de ese proceso informativo, de diálogo, de comprensión, de que hemos garantizado que hay una decisión voluntaria, de que la persona no está coaccionada, que está entendiendo, que tiene toda la información suficiente, entonces sí viene el proceso de la autorización, ¿no? El paciente decide qué se hace y qué no se. Él es el que manda, ¿no? En el paternalismo médico en todo el mundo, pues no, durante mucho tiempo los que mandaban eran los médicos, ¿no? Y las personas se sujetaban porque confiaban o no les quedaba más remedio que confiar. Y pues luego vienen los problemas. Entonces acá lo importante sería, y bueno, ya Bocham y Childress dicen esto es difícil de lograr y a veces se complica mucho, que la persona realmente autorice y decida por sí misma qué se hace consigo misma, con su cuerpo, nada más y nada menos. ¿No? Si nos importa tanto tomar decisiones sobre nuestras casas o sobre nuestras cosas o incluso sobre nuestros vehículos, pues lo más importante sería el cuerpo, porque por el momento no es intercambiable, no te lo pueden reemplazar tan fácilmente, ¿no? Y entonces es algo, la propiedad más importante que uno tiene. Bueno. Voy a irme un poco más rápido. Ya señalé un poco, bueno, la capacidad, la competencia mental. Lo más importante es la conciencia y la autoconciencia. ¿En qué medida? Y sí podemos, hay protocolos incluso para medir cómo la gente sí está consciente de la situación, ¿no? Que desde que te preguntan, a ver, ¿en dónde estás y en qué época estás? Cuando estás en terapia intensiva, es increíble que dejas de saber en dónde estás y en qué momento estás. Eso sí puede fácilmente perderse la ubicación espacio-temporal. Y sobre todo la conciencia reflexiva de uno se está dando cuenta de que se da cuenta, o uno piensa lo que piensa, o siente lo que siente. Esa es una capacidad reflexiva muy importante de nuestra especie, y es la base de toda la libertad. Si no tuviéramos esa capacidad autorreflexiva, no tendríamos por qué, cómo hablar de libertad y de autodeterminación. ¿Ven? Los conceptos ético-filosóficos no están basados en la nada, están arraigados en características neurocognitivas de nuestra especie, ¿no? Que se desarrollaron evolutivamente y que hasta la fecha pues mantienen la gran mayoría de las personas, excepto que haya una condición que lo impida, ¿no? Cuando entonces, bueno, es algo muy importante de la autonomía, es el derecho a decidir sobre los tratamientos, el derecho a una segunda opinión médica, que a veces causa problemas, pero todo el mundo tiene derecho a eso, el derecho a más adelante está a rechazar los tratamientos, serían las dos decisiones fundamentales que tienen que ver con el consentimiento informado. Entonces no sé si a alguien le ha pasado, pero si alguien diga, no doy mi consentimiento, no se hace esto. ¿Por qué? Pues quiero otra opinión. Oye, pero necesitas someterte a una cirugía ya. No necesito estar seguro, segura, necesito una segunda opinión. Y eso es un derecho que está garantizado legalmente en México y a veces no se sabe o no se explicita ese derecho. Entonces, alguien puede decir, no doy mi consentimiento hasta que no esté seguro de tal. Oye, pero va a ser más tarde, no importa. Yo tengo que estar seguro, es lo más importante. Tengo que decidir por mí mismo o mí misma antes de entregar mi cuerpo a lo que sea, ¿no? Que ese es digamos, el principio que debe garantizarse. Ahora bien, en casos de extrema urgencia o inconsciencia, pues no procede el consentimiento informado, o sea, una especie de consentimiento tácito, y ahí entran otros protocolos y hablamos de los principios de beneficencia y no maleficencia y de las reglas de decisión por otros. Ahora, hay ocasiones en que una persona, no estando incluso, o estando más bien, estando con capacidad mental, está en un estado no razonable. Cuando viene esto, se complica todavía más. Cuando el diálogo y la conversación no se da, se vuelve impracticable, no hay manera de darse a entender y no sabemos realmente lo que la persona quiere y siente. Cuando hay creencias que influyen en las decisiones, pueden ser
pues sí, de orden religioso o fantasioso, que la persona crea que va a curarse milagrosamente con otro tratamiento o haciendo no sé qué. Y entonces ahí estamos entrando digamos, un terreno fangoso en donde entran valoraciones o decisiones que pueden ser irrazonables, por no decir irracionales, cuando hay un estado mental alterado, que puede ser pasajero, pero que puede ser grave, y cuando pues, se descubre que hay un trastorno mental que no existía antes, digamos, o cuando ya hay una discapacidad mental. Entonces ahí sí ya es el caso más claro, extremo, cuando se puede declarar que una persona no está competente. Sí, pero lo que ven es que hay una gama de estados problemáticos que complican la toma de decisiones y sobre todo el consentimiento informado, ¿no? Esto es lo que decía ya, el derecho a rechazar el tratamiento es un derecho absoluto de todas las personas, está garantizado en este país y las personas deberían ejercerlo todo el tiempo, ¿no? Incluso, por supuesto, cuando se trata de una enfermedad que puede ser grave, incurable, un estado terminal, y entonces ahí entran el derecho a recibir cuidados paliativos, que también es un derecho. Y no siempre se puede, no siempre hay recursos, no siempre hay capacidades, etcétera. Pero obviamente cuando alguien rechaza un tratamiento, lo que pasa en México siempre es la famosa alta voluntaria y la gente se va a su casa y el sistema médico se olvida, ¿no? Y eso no está bien. Tiene que haber un cierto cuidado, una atención, un algo para, incluso para lograr que alguien salga bien del hospital, ¿no? Pero en principio, ese es un derecho absoluto. Uno tiene derecho a rechazar el tratamiento y bajarse así lo drásticamente, bajarse de la camilla y salirse del hospital. Sí, es un derecho absoluto. ¿Sí? Bueno, entonces un tema que se está discutiendo cada vez más, el asunto de la eutanasia y la ayuda para morir. En muchos casos los cuidados paliativos no van a ser suficientes o habrá un límite. Y la idea de la muerte digna, que también ya ha sido un tema discutido por la Suprema Corte de Justicia en el país, es que cada persona puede tener una idea de la dignidad diferente y de cómo morir, y puede ser igualmente válida, ¿no? En una circunstancia u otra, o esperar, digamos, el término natural, entre comillas natural, porque muchas veces pues, en el hospital no es nada natural, y la idea de muerte digna en muchos casos ha implicado pues, el pedir ayuda a otros para morir, y obviamente aquí se va a pedir ayuda pues, a las personas que saben, ¿no? Cómo poder morir tranquila y dignamente, sin dolor, sin sufrimiento y quizá ya en estado no consciente, ¿no? El hecho es que no lo apunto aquí, que ha habido ya un proceso de descriminalización y legalización de la eutanasia y la asistencia de ayuda para morir en muchos países. Eso es un dato del informe de Lancet sobre la muerte y el morir. Se publicó a principios de año, que actualmente, pues si contamos en general, pues unos 100 millones de personas en el mundo ya tienen ese derecho legalmente, pues, en países, bueno, en varios estados en Estados Unidos, en el Distrito de Columbia, en Canadá, en los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, que fueron los primeros, España recientemente, Suiza, que sobre todo es el suicidio médicamente asistido, y 4 estados de Australia, que también es un estado federal. Nueva Zelanda lo acaba de aprobar en 2020, y en Colombia ya se han dado estos procesos uno a uno, porque no hay todavía una legislación efectiva del gobierno, digamos, del poder legislativo, pero la Corte Suprema, la Corte Constitucional, creo que se llama en Colombia, dictaminó, sentenció, pues, que era un derecho inalienable de las personas el poder morir y recibir ayuda para morir cuando ellos decidan racionalmente y en pleno uso de sus facultades morir. Entonces, la muerte asistida se está debatiendo y yo preveo que en los próximos años la legalización se extienda en muchos países, probablemente en México también. Hay casos problemáticos cuando la autonomía no solamente pues, no puede darse, sino que se debe contemplar, vamos a decirlo, como un supuesto. En este sentido, cuando se trata de personas menores de edad, les digo, una persona menor de edad legalmente, pues antes de los 18 años no puede tomar decisiones por sí misma, pero niño o niña de 10 años, 12 años, 14 años, perfectamente tiene conciencia y capacidad de decidir por sí mismo. Aquí el asunto es que requiere el apoyo o la validación legal de sus padres o tutores. Pero por supuesto que se le tiene que preguntar a ese niño o niña, se tiene que razonar con él o ella, tal como se hace con una persona más adulta. Y claro está que hay personas que a los 12 años son perfectamente conscientes y muy capaces, mucho más que personas que tienen 50 años o
o 60 años. Esa es una realidad. ¿Qué pasaría con los neonatos? Pues hay que suponer que habría una autonomía tácita, o hay que pensar cómo podrían decidir o cómo decidirían. Este es un problema interesante que se plantea siempre en bioética, es el famoso problema de la decisión por otros, ¿no? Cuando no puede haber autonomía, pero no hay incapacidad en el sentido estricto, o sea, no hay afectación, sino no existen las condiciones, pues, ¿no? Y en el caso de un trastorno mental grave, o cuando una persona cae en coma o tiene una inconsciencia permanente. Entonces se parece al caso de los neonatos en este sentido solamente, en el que no hay autonomía, no por un fallo, digamos, o por una afectación de condiciones, sino por digamos, vamos a decirlo así, una indeterminación o que no se pueden dar las condiciones para la autonomía. Pero ahí entran estos principios que en general se habla del principio del mayor beneficio. En el texto de Beauchamp y Childress también hablan de estos 4 criterios. Uno es el juicio sustitutivo, o sea, alguien que no puede expresar su voluntad, ¿no? Por las distintas causas que ya vimos de incapacidad, o en el caso de un neonato o un niño pequeño, ¿no? Pues no puede expresar. Entonces, se puede dar un juicio sustitutivo en que alguien diría por esa persona qué es lo que le convendría, ¿no? O en el caso de... Ahora, cuando se trata de una persona adulta, esto es lo que se llama la autonomía pura, que eso es muy problemático, que alguien dice, por ejemplo, una persona que entró en coma, dice, yo sé porque me dijo que lo que quería era tal y tal, ¿no? O que esa persona rechazaba cualquier tratamiento que fuera, vamos a poner por caso a lo extremo, una transfusión sanguínea, ¿no? Porque tenía una creencia religiosa, digamos, ¿no? Y dice, yo sé, pero no hay ningún documento legal, no hay una certificación, y eso es lo que se llama autonomía pura, cuando hay una evidencia de que alguien expresó un deseo, una dirección, ¿cómo se llama? Una indicación previamente, ¿no? Pero no existe registro. Entonces, a veces funciona en términos operativos, pero no tiene una validación legal, que no es lo mismo, el mejor caso, digamos, el más robusto, por decirlo así, es cuando existe un documento legal, que son las famosas voluntades anticipadas, que en México ya hay una ley que no es muy operativa, tiene unos problemas serios, pero bueno, pero existe la posibilidad de notariar un documento que yo diga qué quiero y qué no quiero, y cómo quiero que me traten, en el caso de que yo no pueda decidir y no pueda, por supuesto, expresar mi opinión, ¿no? ¿Sí? Y entonces designa una persona tutora legalmente, y eso es lo que todos deberíamos hacer, notariar un documento y decir, fulanito, fulanita es mi representante legal, y si yo entro en inconsciencia o incapacidad permanente, o simplemente no puedo decir, esa persona le toca, ¿no? Entonces sería el mejor caso, pero como ven, no lo solemos prever, incluso cuando las personas entran al hospital y hay ese riesgo, tampoco lo prevén, no se favorece y debería hacerse. Yo creo que sí sería parte de un protocolo institucional de prever esa posibilidad y que las personas designaran a sus representantes. El criterio del mejor interés, que sobre todo se aplica para neonatos y para personas con una incapacidad total, digamos, es que sobre todo son los padres o tutores los que decidirían, o a veces el personal médico, pensando qué es lo mejor, cuál es el beneficio mayor, ¿no? Para el paciente. Entonces, la racionalidad está en el beneficio mayor, pero esto puede ser cuestionado. ¿Cuál es el beneficio mayor? ¿No? O cuál es el riesgo menor, en todo caso, ¿no? Entonces, hay operaciones complicadísimas que se hacen con neonatos, algunos lo sabrán bien, y bueno, se decide con base en el beneficio mayor y el riesgo menor, ¿no? En una ponderación racional que se puede más o menos calcular a veces no, y eso determina un juicio sustitutivo, ¿no? De un criterio del mayor beneficio cuando no puede existir ni el consentimiento informado ni las condiciones de la autonomía, ¿no? Esas son las garantías, digamos, que se han discutido en bioética y a veces algunas se han ido legislando como las voluntades anticipadas. Insisto, mi opinión es que México está muy mal legislada y no es operativa, ¿no? Tiene que tener mucho mayor certeza. De hecho, debería ser un documento gratuito para empezar, porque ya es discriminatorio que tengas que pagar a un notario para que sea legal, ¿no? Debería ser un documento que se valida con testigos y punto, y tuviera, ¿cómo se dice?
efecto legal, o sea, que fuera obligatorio para las instituciones de salud y para los médicos, ¿no? No quiero dejar de tocar el tema que también es muy importante en bioética, que es la objeción de conciencia, que tiene que ver con la autonomía, porque algunos ya preguntarán, ¿y qué onda con la autonomía de los médicos y las médicas, ¿no? ¿Y qué pasa allí? O sea, están sujetos solo a las decisiones de los pacientes, cuando pueden ser decisiones que pueden ser irrazonables, con las que no ahí no están de acuerdo, evidentemente pueden chocar, puede haber un desajuste total, una desavenencia total de valores, y eso suele suceder, ¿no? Incluso pasa que hay personas que conocían a sus médicas de hace mucho tiempo y pensaban que pensaban igual, y llega el momento de tomar las decisiones cruciales y resulta que no, resulta que hay una diferencia abismal de valoraciones. ¿Qué pasa muchas veces por creencias personales o de carácter religioso? Bueno, entonces, puede haber objeción de conciencia, por supuesto, del personal médico, es parte de su responsabilidad a realizar tratamientos o cirugías riesgosas o innecesarias a petición de los pacientes. ¿Qué pasa con muchas cirugías estéticas que son innecesarias, que sobre todo es un negocio? Y bueno, tiene que haber un límite. Alguien hizo una vez una tesis sobre este tema y bueno, se demostraba que tiene que haber un criterio de responsabilidad, ¿no? De que algunas cirugías, en efecto, no son necesarias y pueden, o algunos tratamientos tampoco son necesarios o no van a dar resultados esperados y el personal médico aquí hace un tipo de objeción de conciencia. Vamos a plantearlo desde ese punto de vista, ¿no? No es no se entiende así normalmente la objeción de conciencia, pero esa es una buena forma de objeción de conciencia, cuando no se trata nada más de una mera convicción, sino de una certeza no absoluta, pero es decir, esto no va a dar resultado, no te va a servir, no es bueno para ti, ¿no? En ese sentido, pero no se le puede coaccionar a un paciente, según veíamos con el texto de John Stuart Mill. Puede haber, bueno, procedimientos que no son de urgencia o que no son vitales, si un médico se puede negar por X o Y razones, eso puede ser problemático para un sistema de salud, sobre todo en los públicos, pero si hay otras personas, otros médicos y médicas que puedan intervenir, el asunto se salda allí, ¿no? Con la responsabilidad de delegar a otros, tú hazte cargo. Y puede pasar, que yo lo he platicado con sus amigos médicos, cuando hay una relación tan mala emocionalmente con los pacientes, o sea, se pueden llevar fatal, o sea, puede haber más allá de la antipatía, ¿eh? O sea, no me digan que siempre los pacientes son simpáticos, ¿no? O agradables. Entonces puede haber un choque muy fuerte que puede ser meramente emocional, que ahí la responsabilidad médica sería remitir a otros, y ese es un tipo de objeción, digamos, lo voy a plantear así, es decir, yo no puedo con este caso, ¿no? Que otros lo vean, ¿no? O ya hay un conflicto fuerte. Bueno, la objeción de conciencia se entiende sobre todo por motivos morales y religiosos, en donde el personal médico puede decir, yo no puedo hacer esta práctica que está legalizada, ¿sí? Pues, si no está legalizada, pues no hay objeción de conciencia. Si está legalizada, ese es el caso más fuerte en donde alguien se opone a realizar el personal médico, a realizar una acción que está indicada en los servicios de salud y es un derecho de los pacientes. Ahí, por supuesto, la remisión es obligatoria para no afectar los derechos de los pacientes, y en ese caso la responsabilidad de los médicos es encontrar quién, incluso, no nomás decir yo no, sino en el momento justo decir, bueno, pues hay otras personas que sí pueden hacer lo que legalmente está indicado, ¿no? Es que en el caso, por ejemplo, de los casos más claros, ¿no? De interrupción de un embarazo o de eutanasia en donde está legalizado, entonces puede haber objeción de conciencia, pero ahí se exige que los sistemas de salud y los propios médicos asuman la responsabilidad de remitir a otros que no van a objetar o que no tienen ese problema de oponerse por una convicción moral o religiosa, ¿sí? En el caso del primer caso que les planteo, cuando hay una cierta certeza de que hay un tratamiento o cirugía que no solamente no es necesario, sino que es riesgoso, ¿no? Ahí, con mayor razón, tendría que remitirse a una segunda e incluso una tercera opinión para evaluar un caso. Y en algunos hospitales se discuten en comités de bioética esos casos, ¿no? Cuando hay insistencia de los pacientes de realizar esos tratamientos que se consideran riesgosos, entonces puede haber una determinación de un comité de decir, pues no, esto no se hace, ¿no? O sí.
Ahí, por supuesto, entonces se encuentra un límite, esa autonomía de decisión de una persona que está en tratamiento, debido a la objeción que se puede oponer desde el conocimiento médico. Pero bueno, no es lo mismo que eso se imponga como una visión paternalista, no decir, no, tú no tienes derecho a decidir, o tú no sabes nada, o tú no entiendes nada. Si ya se discutió el caso, si se ven los pormenores, se puede tomar una decisión razonable de decir, en este caso, por estas condiciones específicas, no es recomendable hacer tal cual cosa. Y ningún otro médico debería hacerlo, ¿no? ¿Sí? Finalmente, no quiero dejar también de mencionar, en el texto de Bocchamich hay todo un capítulo dedicado a las virtudes, en un sentido muy aristotélico, que las virtudes son personales, son los buenos hábitos que logramos desarrollar con esfuerzos, pero para lo cual hay que tener conciencia de ello, hay que querer buscar esas virtudes y esforzarse día con día en tratar de modular y a veces contener ciertas emociones que nos impiden llegar a esas virtudes. Entonces, bueno, lo primero es la comprensión de la alteridad de los pacientes. El concepto de alteridad en filosofía es muy importante. Quiere decir que el otro, la otra persona, es irreductible para mí, ¿no? Es decir, yo no puedo suponer que entiendo perfectamente a las personas, o que sé cómo es todo el mundo, o incluso casi siempre me muevo por estereotipos o prejuicios. Según veo a una persona, digo, pues es que es así, o no, su sexo, su fenotipo, o incluso su nacionalidad o su lenguaje ya me indican, ¿no? Muchos elementos sociales, entonces puedo tener prejuicios, ideas preconcebidas. Entonces nunca debo dar por hecho que conozco bien a las otras personas, o que tengo una idea acabada de alguien, ¿no? Incluso a la persona que más conozcan en su vida, que puede ser alguien de la familia o no, en realidad no. Los otras personas siempre son irreductibles y nos sorprenden todo el tiempo, ¿no? No podemos suponer que entendemos o comprendemos, o que tenemos ya, digamos, medido, ¿no? El perfil de otra persona. Entonces, eso significa alteridad. Siempre es un otro. Siempre otra persona debe ser considerada y respetada en su diferencia, ¿no? Que es irreductible. No va a ser como yo, no puede pensar como yo, no puede valorar como yo. Y yo tengo que saber que lo que yo creo, valoro y pienso no es necesariamente ni lo mejor, ni lo más adecuado, ni lo más justo, ni lo que más se apega a la mayoría incluso, ¿no? Entonces, esta regla de alteridad es importante, porque de ahí se da una relación más equilibrada de respetar la autonomía de las otras personas cuando suponemos que son iguales, que tienen derechos, que son capaces, que son racionales, que pueden entender y que tienen sus razones y motivos para conducirse en la vida como lo hacen. De ahí se deriva entonces la veracidad y la honestidad, que es muy importante. Ya sé que en ocasiones es muy difícil, ¿no? Pero bueno, pero uno exige también en el trato de alteridad que las personas seamos honestas, ¿no? Sobre todo cuando tenemos una responsabilidad. Luego viene el problema de la responsabilidad, que evidentemente el mayor conocimiento y capacidad técnica que tengan los médicos y las médicas hace que pues tengan una responsabilidad inherente, y a veces es mucha responsabilidad sobre la vida de otras personas, bueno, que es una de las grandes responsabilidades que existe en cualquier relación social, en cualquier ámbito social, ¿no? No todas pueden llegar a ser de vida o muerte. La compasión, y hay que entenderlo aquí como la sensibilidad para entender el sufrimiento de las otras personas, ¿no? Porque obviamente, pues en el caso de la enfermedad y en las cuestiones hospitalarias, sobre todo cuando se trata también de situaciones terminales o irreversibles, pues las personas sufrimos, ¿no? Entonces aquí entra una dimensión muy importante moralmente hablando, que es el dolor y el sufrimiento, ¿no? Que otra vez discutimos en la casa, nadie va a ver a los médicos cuando se siente bien, ¿no? Yo nunca he ido a ver a ninguno de los médicos, me siento perfecto, vengo nomás para saber si tengo algo, ¿no? Nadie hace eso, ¿no? Acudimos cuando hay malestar, hay dolor, y hay una demanda, ¿no? Se ve una demanda de alteridad, de ayúdenme. Mucha gente lo piensa como algo muy mecánico, arréglenme, como si fuera yo un coche, ¿no? Y repárenme, ¿no? Pero no es así, yo estoy sufriendo y siento un dolor que a veces es difuso, quién sabe, o es intenso, qué sé yo, y estoy sufriendo por eso. Entonces puede ser un sufrimiento crónico de una enfermedad crónica, puede ser un sufrimiento muy intenso, puede ser un sufrimiento más mental que físico, en efecto,
que hay un momento en que el dolor desapareció, pero yo sufro mentalmente. Ojo con eso, que el dolor no es solamente físico o no se reduce a lo físico y a veces no se cura. Y por tanto, lo primero que hay que entender es que pues, las personas que están entran en la relación médico-paciente están sufriendo de algún modo y a veces de modos muy intensos que pueden llegar a ser incomprensibles para otras personas, ya no digamos para los médicos, para sus propias personas más cercanas, porque el sufrimiento individualiza, ¿no? No es que sea algo egocéntrico, pero a veces sí, pero quiere decir, nos hace que recaigamos en la conciencia de que somos individuos, biológicamente hablando. ¿Sí? Por más que tengamos una gran comunidad o familia, que en muchas culturas eso ayuda, que toda familia sufre, hay otras tradiciones y culturas que cuando alguien está enfermo, todos están enfermos y son más que solidarios, o sea, hay una identificación con el sufrimiento, pero desde el punto de vista biológico, hasta donde yo sé, cuando yo sufro, no necesariamente las demás personas sufren y no pueden percibir mi dolor y mi sufrimiento. No es algo que es estrictamente subjetivo y por eso tengo que comunicarlo, narrarlo, expresarlo, darme a entender y a veces gritar, demandar, llorar para decir, yo sufro, ¿no? Hagan algo, ayúdenme, ¿no? Y a veces no se puede o hay un límite para ello. Bueno, y finalmente la confidencialidad, por supuesto, y la confianza, porque la capacidad para comprender, para atender a las personas hace que nosotros entonces confiemos y podamos ser confidentes. Y bueno, y en el caso de las enfermedades y tratamientos, hay derechos individuales, ¿no? Datos personales de la condición de salud que no deben ser revelados y que son una confidencia estricta con el personal médico, ¿no? A menos que hubiera un proceso judicial, que etcétera. Pero de hecho, legalmente esto no debería ni siquiera usarse para, por ejemplo, para perseguir a alguien judicialmente, ¿no? Hoy en día esa confidencialidad está muy comprometida por las tecnologías informáticas que se pueden hackear los datos de cualquiera fácilmente, entonces hay una obligación de las instituciones como las instituciones de salud de tener una protección suficiente, adecuada, robusta, técnicamente hablando de los datos personales, que son muchos, todo un expediente médico, que aquí está también, es información personal que puede ser usada por cualquiera, para cualquier fin, y eso hay que cuidarlo. Y finalmente la fidelidad, porque si hay fidelidad, entonces una relación que puede durar años, se establecen relaciones incluso de amistad entre médicos y pacientes, de colaboración, de comprensión mutua, de ayuda incluso mutua, y eso es una de las relaciones humanas más importantes, más sólidas, más vitales, que más ayudan en la vida, sin duda alguna, ¿no? Que uno acabe siendo amigo de sus pacientes en ese buen sentido, o que sea uno amigo de sus médicos, que eso es lo que conviene tener buenos amigos médicos, para cuando uno necesita entonces un consejo honesto, una atención responsable, una veracidad, ¿no? Una claridad y una confidencialidad y sentir confianza de que alguien te está ayudando a tomar tus mejores decisiones con respecto a tu cuerpo, a tu espíritu y a tu mente. Hasta ahí me quedo. Gracias. Confieso que el tiempo nos ha excedido y desde luego, pues pido a nuestro público aquí presente que me disculpe y de la misma manera, pues a quienes nos acompañaron vía Zoom. Hay preguntas y reflexiones que quizá también quienes están en el auditorio quisieran expresar, participar, pero yo le pediría al doctor Jorge Linares que nos permita volver a invitarlo para darle continuidad a muchos de los temas que se han señalado. El doctor Arturo Mendoza, miembro del Comité Hospitalario de Bioética, nos decía que había que enfatizar más la diferencia entre la muerte asistida y la eutanasia. Y por otro lado también nos hicieron reflexiones sobre la necesidad de retomar el tema de la voluntad anticipada, que pues es un tema pues vigente, pero que requiere revisarlo y darle el impulso que se merece. Sin embargo, Jorge, si no tienes inconveniente en acompañarnos y dar paso a nuestra mesa redonda, que pues
Les pido también la disculpa a nuestros panelistas, participantes, y pues al dar paso quisiera presentar a la doctora Hilda Gutiérrez Velázquez. Ella, como señalé al principio, es paliativista, algóloga y nos honra colaborando en el Centro Oncológico Médica Sur, médico cirujano, también cirujana general, formada en Juan N. Corpas en Bogotá, Colombia, especialista en anestesiología y reanimación de la Universidad Militar de Nueva Granada, del Hospital Militar Central de Bogotá, Colombia. Algóloga egresada, formada en el Instituto Nacional de Cancerología, paliativista, como señalaba, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Amplia experiencia, 20 años en este tema. La maestra Ivette Salomé Galindo Robles, gerente jurídico en Médica Sur, integrante del Comité Hospitalario de Bioética, y desde luego ella ha formado en el Derecho del Colegio Holandés, Institución de Estudios Superiores, maestría en Derecho Laboral, Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, Derecho Corporativo, Institución de Estudios Superiores, y también cuenta con un diplomado de prevención de lavado de dinero en el ramo hospitalario, tema muy relevante y que estoy seguro que los 20 años de experiencia aquí en el Hospital Médica Sur habrán de ser relevantes para nuestro encuentro del día de hoy. Y Ana Berta Chávez Mejía, pues me da mucho gusto que al incorporarme y conducir el Comité Hospitalario de Bioética, ella nos aceptara continuar en la Secretaría Técnica del Comité Hospitalario, puesto que pues, la experiencia y conocimiento que tiene ha enriquecido mucho las labores del comité, así como también de sus integrantes. Entonces, ella pues ha estado, estudió enfermería en nuestra máxima casa de estudios, diplomado en planeación estratégica, de la Universidad Autónoma Metropolitana, diplomado en calidad de la administración de los servicios de salud de la Facultad de Contaduría y Administración, y es muy importante resaltar que fue directora de enfermería aquí en Médica Sur. Entonces, si están ustedes de acuerdo, pasaríamos al desarrollo de nuestra mesa redonda, cediéndole la palabra a la doctora Gutiérrez Velázquez, si es tan amable. Bueno, agradecemos al doctor Linares la presencia con nosotros el día de hoy. Indiscutiblemente, la función médica gira alrededor del principio de la preservación de la autonomía. Máxime mi área, que es el área de cuidados paliativos, en donde es vital y es parte fundamental dentro de las herramientas lo que es la preservación de la conservación de la autonomía y el manejo digno del paciente desde el momento en que recibe una información, un tratamiento y un seguimiento, que como bien decía hace un ratito nuestro ponente, pues es un continuo desde que el paciente lo aceptamos en la consulta, desde que lo vemos de manera intrahospitalaria y desde que lo seguimos estando en casa, aceptando o no la continuidad de tratamientos como quimioterapias, radioterapias y o cirugías. Este es el principio fundamental de lo que es la relación médico-paciente desde el punto de vista de cuidados paliativos. Todo paciente que tenga una enfermedad progresiva potencialmente incurable, y recordemos que hay muchas enfermedades que no curamos, solamente paliamos, y todos paliamos, desde los médicos internistas, desde los pediatras, desde los endocrinólogos, reumatólogos, todos paliamos, porque difícilmente curamos pacientes, paliamos en su mayoría los pacientes, máxime en la etapa avanzada, en los estadios avanzados.
Gracias. Pues, doctor, muchísimas gracias por su presentación. Fue muy amplia, excelente, y creo que es insuficiente, como bien decía el doctor Ruiz de Chávez. Sí es importante continuarla. Es un tema muy bonito y es un tema que constantemente estamos trabajando con él dentro del hospital, con todos los estándares que trabajamos desde la dirección de calidad. Trabajamos mucho para respetar la autonomía del paciente, ciertamente, todos los derechos del paciente que tienen que ver principalmente con la aplicación del consentimiento informado. Ciertamente el consentimiento en el que nos enfocamos mucho dentro de la institución es un documento que va firmado per se. Sin embargo, como bien decía usted, es un documento que es la última etapa del consentimiento. El consentimiento informado tiene que ser aplicado muchas veces desde el consultorio, desde que se ve al paciente por primera vez, y por supuesto que dentro del hospital, dentro de la institución, y todos los que participamos en la atención del paciente, tenemos que asegurarnos que este consentimiento, cuando se firma, vaya asegurado con el conocimiento que el paciente tenga de todo lo que se le va a hacer, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, y aquí respetar la autonomía del paciente. Es muy importante que sea el paciente el que va a ser sometido a un procedimiento, el que firme este documento, que de esta manera busquemos que se respete la autonomía del paciente, al estar bien informado, que externe todas las dudas que tenga, cuáles son los riesgos, los beneficios, todo lo que implica la atención que se le va a prestar a este paciente, y que todos los que estamos involucrados en la atención, desde médicos, enfermeras, personal administrativo, tenga el tiempo suficiente para explicar todas las dudas que tenga el paciente. Y trabajamos desde calidad precisamente para que se respeten todos esos derechos, se respete la autonomía, pues elaborando todos los procesos precisamente para ese respeto. Gracias. Buenas tardes, doctor Ruiz de Chávez. Gracias. El tema que yo veo del consentimiento informado, y sumándome a su exposición, doctor Linares, la autonomía es este derecho que tiene el paciente. En Medicasur somos respetuosos, reconocemos el derecho que tiene el paciente a decidir, basado en su autonomía, autodeterminación, en estos principios básicos y fundamentales, como bien usted lo expresó, derivados de nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política. En Medicasur reconocemos este derecho a través del consentimiento informado. Este consentimiento informado buscamos que cumpla con la legalidad que establece la Ley General de Salud principalmente, la norma oficial mexicana del expediente clínico y sus diversos reglamentos. En Medicasur buscamos que el paciente se sienta protegido. ¿Y cómo tenemos esa protección o cómo la damos? Con base en el conocimiento. El paciente tiene un padecimiento y el médico tiene la obligación, y es obligación, de expresarle al paciente y solventar todas sus dudas, hasta que él quede plenamente convencido de la decisión que va a tomar. Este documento, como usted lo refiere, es la carta, el oro puro con el que nosotros basamos este ejercicio profesional para tomar esas decisiones. No debemos dejar de reconocer que los consentimientos informados son documentos legales. Esos documentos legales son la base de todo el conocimiento que tiene el paciente derivado de la información que le dio su médico, pero sí quisiera aunar a su exposición, doctor, que estos consentimientos informados van más allá de las paredes hospitalarias, de las paredes del consultorio, como refiere la maestra Chávez. Este documento es una base legal de protección, tanto para el paciente, que va a demostrar que le explicaron el procedimiento, pero también para el médico está protegido ante una eventualidad. Usted refería en su exposición que el paciente en algunas circunstancias se vuelve amigo de este profesional de la salud que lo está atendiendo durante todo un proceso de padecimiento médico. Sin embargo, la amistad se llega a perder. Esa cercanía con el paciente queda de un lado cuando este paciente considera que fue vulnerado. No solo la vulneración viene
como lo marca nuestra ley de protección de datos personales en cuanto a la confidencialidad de la información. También deriva de esta parte en donde él siente que le faltó más explicación, que tiene menguado el conocimiento de lo que se le iba a hacer. Bien, también refiere que el consentimiento puede revocarse o puede negarse. Nuestros consentimientos informados en el hospital están diseñados para que todo paciente, si quiere y tiene esa potestad de no otorgar un consentimiento informado, también lo exprese en el mismo documento. Antes de que inicie cualquier procedimiento, puede ser también revocado. Esto es una parte importante que en nuestra legislación, en la Ley General de Salud, en nuestros artículos 51 y 51 bis y 80 de la propia legislación, establece como mínimos requisitos legales que se deben de cumplir y no podemos dejar de observarlos. Siempre el paciente va a tomar esta decisión, su autonomía, su autodeterminación, basado en el conocimiento de su padecimiento y de su propia decisión de un procedimiento médico. La ley de voluntad anticipada en nuestro país no es nueva, ya tiene más de 10 años que está regulada y también prevé consentimientos sobre esta ley que como Médica Sur tenemos previstos, en la que el paciente puede tomar decisión de solo recibir cuidados paliativos, como dice la doctora Hilda. Es importante y no podemos dejar de observar que siempre el paciente para Médica Sur es lo más importante, su tratamiento y que salga avante con su padecimiento. Gracias. Doctora Velázquez, quisiera hacer alguna reflexión. La reflexión es que en nuestro actuar médico debemos darnos el tiempo suficiente y el espacio para poder considerar el consentimiento informado como un procedimiento que requiere claridad en el lenguaje, que requiere explicación amplia, completa, riesgos versus beneficios, el preguntarle el grado de comprensión de mi paciente antes de proceder a una firma y no considerarlo solamente como un requisito previo a un procedimiento, el que sea, o a una intervención, la que fuera. Sí requerimos esos tiempos, esos espacios y creo que las áreas están diseñadas para tener salas en donde hay una conversación individualizada, fluida, con la suficiente seriedad en donde podamos enseñar, primero educar al paciente con respecto a lo que se va a hacer y segundo, darnos a la tarea de realmente verificar si comprendió en sus palabras, ¿no? Lo que nosotros quisimos explicar antes de firmar un consentimiento informado. Muchas gracias. Sí, yo quise comentar dos cosas. En efecto, los consentimientos informados también son revocables. Eso es muy importante, ¿no? Ahí está la prueba de la autonomía, que no es que a veces dicen, bueno, tú ya firmaste. Ya, no, espérense. Tengo derecho a desistirme, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el caso en los países que se ha legalizado la eutanasia, el consentimiento informado es esencial y la persona lo puede revocar en el momento justo en el que ya se va a aplicar. No, mejor no. Se tiene uno derecho a cambiar de opinión sobre lo que se va a hacer. Eso es muy importante y sí, hay que garantizarlo en efecto con todo un procedimiento. Y el otro, me gustó lo que dijo la doctora Gutiérrez, del que siempre los médicos siempre están tratando con el dolor y están paliando desde el inicio, desde que ya la consulta, ya una explicación de que ya menos que tengo, eso ya empieza a ser más comprensible para una persona y el dolor puede aminorar, y eso se ha demostrado incluso, ¿no? Y yo creo que en ese sentido habría que ver todo el proceso de atender el dolor hasta los cuidados paliativos propiamente dichos como una manera también de proteger o fortalecer la autonomía de las personas. Porque alguien que tiene dolor no va a poder, ¿no? Tomar buenas decisiones, o alguien que está sufriendo está en un estado de mucha zozobra, que puede tener, ¿no? una circunstancia muy difícil para tomar decisiones. Entonces, justamente el lograr controlar lo más que se pueda, ¿no?
esa situación que puede a veces ser terrible, ustedes conocen los casos, hasta donde es técnicamente posible, ¿no? Ayuda a que las personas recuperen parte de su autonomía, quizá la importancia también de los cuidados paliativos, ¿no? En todas las etapas y no solo en la etapa terminal. Gracias. Ana Berta. Pues sí, lo único que puedo decir es seguir trabajando con todo el personal, con todo el personal clínico, no solamente el médico, el personal de enfermería es un personal muy importante dentro de la institución para cuidar la autonomía del paciente, para proteger la autonomía del paciente. Muchas veces son quienes se enfrentan a esta vulnerabilidad del paciente al identificar que el paciente no está debidamente informado o que muchas veces el paciente mismo no es quien firma este documento. Se le da la información a los familiares, al esposo, a la esposa, a los hijos, y muchas veces el paciente no sabe ni siquiera el diagnóstico que tiene. Aquí es muy importante que se trabaje con el respeto de la autonomía del paciente. No hablo únicamente por Médica Sur aquí, sino lo digo en general con el personal clínico, que es muy importante trabajar para el respeto de la autonomía del paciente. Me queda claro que dentro de Médica Sur se busca siempre este respeto, se trabaja con este respeto todos los días, pero sí es muy importante seguir insistiendo en el respeto de la vulnerabilidad del paciente. Maestra Galindo, si quisiera. Gracias, doctor. Aunando a lo que refiere la maestra Chávez, en Médica Sur contamos con diversa papelería, como lo había referido, y como esto me refiero precisamente a los formatos que la Ley de Voluntad Anticipada prevén. En los cuidados paliativos, el paciente firma estos documentos, al igual que los consentimientos informados. La obligación aparente recae en el personal de enfermería, cuando la propia ley lo menciona que recae en el médico tratante. Él es el que debe dar la información, no la enfermería, que si podemos, permítanme decirlo, si podemos aprovecharnos un poco de la cercanía que tiene la enfermera, que es la que está todo el tiempo con el paciente, recibiendo las indicaciones terapéuticas y aplicándolas, son ellas las que tienen mayor contacto con ellos. Son los que dan la papelería a llenar los consentimientos informados. Recordando su plática, doctor Linares, también hablaba de la objeción de conciencia. El año pasado, y si no me falla la memoria, hubo una reforma a la Ley General de Salud. En ella refiere que la objeción de conciencia puede apelarse siempre y cuando no cause un daño mayor al paciente. Esto deriva de un caso muy específico de una menor de edad, la que se le iba a practicar un aborto, era una chiquita de 9 años que requería ese procedimiento y el médico hizo uso de ese derecho de objeción de conciencia. De esto deriva esa reforma a la Ley General de Salud, en la que debemos de pensar siempre como profesionales de la salud en el bien mayor, que es la salud del paciente, y no así o dejando a un lado lo que yo tenga como conciencia, como mis creencias que pueden no ser válidas, porque el profesional de la salud debe de ser y pensar siempre en el mejor tratamiento o el que su paciente salga avante con este padecimiento. Los documentos legales, insisto, porque como abogada que soy, son la base fundamental para cualquier litigio. Le expresaba en mi exposición de hace unos minutos que esos documentos llevan una vida fuera de las paredes hospitalarias, buscando una defensa del profesional de la salud. Cuando se pierde la confianza en ellos, cuando el paciente ya no confía por la razón que fuere, ya no confía, entonces buscan algún beneficio y a veces se ha malversado y se ha dejado a un lado el buen procedimiento médico terapéutico por buscar un resultado económico. Y es triste, sin embargo, pasa. Antes de
hacer una pregunta. Quisiera pedirle a la maestra Columba Suinaga si quisiera hacer alguna reflexión. Ella es una bioeticista que ha volteado a ver mucho los aspectos propios de la bioética del paciente. Y mientras, pues si le pido amablemente de acercarse al micrófono, yo daría lectura a una pregunta que quizás sea más que nada una respuesta que tendremos que dar en el corto tiempo, y un asistente que dice anónimo en la lectura, pero ¿qué herramientas tenemos para capacitarnos como médicos en cómo debemos obtener el consentimiento de los procedimientos? ¿Existen cursos específicos? Entonces, pues ello comentaría que en la sesión que vamos a tener del Comité Hospitalario de Bioética el próximo jueves, que lo que llevamos a cabo es, después de nuestras conferencias, la sesión del Comité Hospitalario de Bioética se aboca a revisar el tema justamente como el día de hoy de autonomía, consentimiento informado. Es así que revisaremos en este comité unos casos que amablemente la doctora Gutiérrez Velázquez nos habrá de presentar en esa sesión y que enriquecerá mucho la discusión del Comité Hospitalario de Bioética. Maestra Suinaga. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, felicitarlo por su charla que me pareció fantástica. Y bueno, y felicitar al hospital por hacer todo este esfuerzo para generar una cultura bioética en nuestro país que tanta falta hace, y en particular todo lo respectivo a la autonomía del paciente, que como bien dicen, su aplicación práctica pues es el consentimiento informado, ¿no? Y creo que pues sí hace mucha falta que se comprenda bien lo que es el proceso de consentimiento informado, que no es un papel, ¿no? Y tener en cuenta también los momentos en que se pide el consentimiento informado, porque yo he visto prácticas que pues no son las más recomendables, como por ejemplo, antes de entrar a una cirugía, presentar el papel de consentimiento informado, que es un momento en que el paciente está perfectamente vulnerable, ¿no? Y evidentemente lo va a firmar, porque jurídicamente esto también hay que saberlo, es un consentimiento nulo de pleno derecho, ¿no? Entonces, pues creo que sí, que quedan muchos temas por tratar, como bien dicen aquí, y pues nada más que felicitarlos por este esfuerzo. Gracias. Gracias, maestra Suinaga. Pues si no tienen inconveniente, le daríamos las gracias al doctor Linares y especialmente a quienes aceptaron participar en esta mesa redonda, que mucho enriquece las conferencias magistrales, porque a través de ello podemos exponer lo que se viene haciendo en este Hospital de Médica Sur y desde luego dar pie a poder introducir temas por tratar o por otro lado áreas de perfeccionamiento, que siempre la calidad de la atención del paciente es un proceso continuo que esta institución tiene siempre como compromiso. Calidad y excelencia, dos palabras que van de la mano en los principios de Médica Sur. Entonces, si me permiten y se acercan para darle las gracias al doctor Linares, me acompaña y desde luego a la doctora Gutiérrez Velázquez. De igual manera,
Oh.